Sí, sí, Ya, Fernando, pues muy sí. buenos días. Entonces vamos a comenzar con nuestra exposición. Voy a explicarles más o menos cómo va a ser la didáctica de la presentación. Como ya sabemos, el día lunes nosotros tuvimos la parte teórica. Alex nos dio una muy buena base con respecto a la concentración, a la comercialización de concentrados. Entonces, el día de hoy vamos a hacer una clase más práctica, más dinámica y vamos a ver ejercicios, ¿no? que hemos resuelto en Excel. Bueno, antes que nada, mi nombre es Fernando Marcelo Robles Rodríguez. Actualmente, bueno, acabo de cursar el octavo ciclo de la especialidad de minas, voy a pasar al noveno y nada, no, yo encantado siempre de poder apoyar al círculo en estas iniciativas que son muy interesantes, la verdad. Entonces Sí, ya, Fernando, disculpa, muchas gracias sí, por tu participación, ¿no? Este es el segundo día del curso. Tuvimos también al compañero Alex Falcón, que nos dio una clase teórica el día lunes, y hoy día el compañero Fernando nos va a estar acompañando, ¿no? Durante toda la presentación. Recordar siempre las medidas de conducta, por favor, unas pequeñas pautas antes de iniciar. Ustedes pueden realizar sus preguntas mediante el chat durante toda la presentación, las cuales las va a ser contestadas por el ponente al finalizar. Eh, los micrófonos y las cámaras, por favor, tenerlas apagadas durante toda la presentación y únicamente las pueden encender el micrófono cuando el moderador lo permita. Sin más que decir, darle nuevamente el agradecimiento, Fernando, por tu apoyo al círculo y darte el pase para que puedas empezar con tu presentación. Muchas gracias. ya, Dani, gracias. Entonces, bueno, vamos a ver la segunda parte del tema de comercialización de concentrados y vamos a ver los temas, ¿no? Ok. El día lunes nosotros vimos el contexto peruano de la minería y los fundamentos de comercialización, ¿no? Que Alex nos mostró los Incoterms, los mercados a futuros, entre otros tópicos, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a ver los contratos comerciales y la valorización de concentrados y metales y sus respectivas cotizaciones. Eso va a ser nuestro temario del día de hoy. ¿Y cuáles van a ser los objetivos de nuestra presentación? Es aprender a valorizar productos mineros no metálicos, interpretar económicamente un acuerdo comercial y conocer cuáles son las principales cláusulas de un contrato comercial típico, ¿no? Que en realidad son varias. Ya, entonces comencemos. Primero tenemos que definir qué es un contrato comercial, ¿no? El contrato comercial se establece debido a qué? Debido a la comercialización de productos mineros, ¿no? En realidad, podríamos decir que es un compromiso contractual tanto del comprador y del vendedor. Ese es un contrato comercial. Y además, el contrato comercial también plasma la culminación de un acuerdo de compra y venta que es aceptada por ambas partes, ¿no? Mediante sus respectivas cláusulas de todos los aspectos que han sido relacionados en el respectivo compromiso, ¿no? Eh, Ahí podemos ver, por ejemplo, a ver, en la imagen de abajo podemos observar eh, eh, una dinámica de cómo se realiza un contrato comercial, ¿no? Una buena administración diaria. Verdad, el contrato comercial también tiene que ser claro y preciso. Su redacción tiene que ser pulcra. ¿Para qué, no? Para poder evitar inadecuadas interpretaciones. Entonces tiene que ser clara. El respaldo legal también es muy importante y aceptar, ¿no? Las condiciones que han sido pactadas tanto por el comprador y el vendedor. Unas principales consideraciones que tenemos que tener en cuenta es la calidad del producto, los fundamentos del mercado, la condición de entrega y su respectivo contrato comercial, ¿no? ¿A qué se refiere con la calidad del producto? Esto vendrían a ser más que todos los ensayos y leyes de los respectivos elementos químicos que van a dar valor o que pueden restar valor a los respectivos productos que vamos a comercializar. Los fundamentos del mercado vendría a ser la oferta y la demanda y las cotizaciones de los precios de los metales. La condición que Alex ya nos explicó muy detalladamente, así que no vamos a entrar en mucho detalle el día de hoy. Y el contrato comercial, ¿no? Que son los acuerdos de compra y venta que van a formar en mayor parte los términos comerciales, que lo vamos a ver más adelante. Creo que hay una pregunta. Ok, No, no, Fernando, puedes continuar. Estoy poniendo ok, las pautas para la presentación. ya, Dale, dale, disculpa. compañero. Ok, ya.
Entonces, sigamos. Y entonces vamos a ver las principales cláusulas de un contrato comercial. No confundir cláusulas con términos comerciales, que lo vamos a ver. Los términos comerciales van a estar más que todos en la parte de los precios, de la cláusula de precios. Eso abarca. Entonces, las principales cláusulas del contrato comercial son 24 y vamos a mencionarlas y vamos a dar una pequeña definición de ellos, ¿no? La primera es la cantidad y duración. ¿Qué nos indica la cantidad y duración? Nos indica el tonelaje acordado entre las partes y su respectiva duración, ¿no? En otras palabras, en palabras cortas, vendría a ser los periodos de entrega. La calidad. ¿Qué nos indica la calidad? La calidad son los rangos estimados de los principales elementos comprendidos en las concentraciones, en los concentrados del mineral. La entrega especifica el punto exacto de entrega de acuerdo a los Incoterms que ha sido pactado en este respectivo contrato comercial, los embarques, el precio, el periodo de cotización. ¿El periodo de cotización qué es? El periodo de cotización es el periodo de tiempo durante el cual el contenido pagable metálico será apreciado, ¿no? Esa opción del comprador y tiene que ser declarado antes del inicio del periodo escogido. También tenemos al pago y la pérdida total o parcial. Luego tenemos el seguro. El seguro indica cuál de las partes asume el cargo, ¿no? Esto va a depender de los Incoterms. Puede ser SIP o FOB, ¿no? Que ya lo explicó Alex. Título y riesgo. Indica en qué momento pasa la propiedad y el riesgo al vendedor al comprador, ¿no? También tenemos el pesaje, el muestreo, la determinación de humedad, que la determinación del agua en los concentrados es muy importante, porque se tiene que realizar un ajuste, tiene que calcularse su respectiva humedad y realizarse un ajuste. Los ensayos, los tributos, los casos fortuitos o de fuerza mayor, la suspensión de cotizaciones y el convenio arbitral o la respectiva jurisdicción. Y por último, tenemos a la interpretación, que va a depender del país de cuyas leyes van a regir, porque las leyes en Perú no son las mismas que las leyes en Bélgica o que las leyes en Estados Unidos no son las mismas. Los Incoterms, la sucesión, la asignación, las utilizaciones de la ley, las direcciones, comunicaciones y notificaciones, los acuerdos generales, el encabezamiento de las cláusulas y las respectivas definiciones. Todo esto son las principales cláusulas que abarca el contrato comercial. Cada una se tiene que realizar con respecto a nuestro contrato y tiene que ser definido detalladamente, pero no necesariamente mostrarlo en el contrato. Generalmente en el contrato se muestran los términos comerciales, que eso lo vamos a ver dentro de un rato. Entonces ahora, con esta pequeña introducción voy a definir las principales cláusulas, ¿no? Porque como hemos visto hay un montón, pero en realidad las principales son las que voy a mencionar a continuación. Ya. La primera cláusula que es la cantidad y duración. Como expliqué, indica el tonelaje acordado entre las partes y su respectiva duración. Entonces, un pequeño ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos 90.000 toneladas métricas húmedas de concentrada de cobre de calidad X, por así decirlo. Y de acuerdo a las características indicadas en nuestra respectiva cláusula, van a ser entregadas de la siguiente manera. Entonces, vamos a utilizar 30.000 toneladas métricas húmedas en el año 2020, 30.000 toneladas métricas húmedas en el año 2021 y 30.000 toneladas métricas húmedas en el año 2022. Entonces, para cada año contractual, el tonelaje va a ser entregado, ¿no? Según el cronograma de embarques que se ha acordado en el último trimestre del año anterior y se ha acordado tanto con el comprador y el vendedor. Ese es más que todo con respecto a la cláusula cantidad y duración. Con respecto a la cláusula calidad, es lo que lo que mencioné anteriormente, que es el mencionar todo lo referido a la calidad del producto, tanto química como físicamente. Entonces tenemos, ¿no? Una pequeña descripción, por ejemplo, que vendría a ser, en este caso, el concentrado de plomo, por así decirlo, con una calidad X. Después tenemos los ensayos típicos que nos dan la calidad del plomo
el porcentaje de plomo con sus subproductos. Entonces, acá tenemos los elementos pagables que los más conocidos son el plomo y, disculpen, la plata y el oro, y sus respectivas penalidades, ¿no? Que vendría a ser el arsénico, el antimonio y el bismuto. Con respecto a los adecuados para los transportes marítimos, tenemos que ajustarnos a un reglamento, porque puede que suceda no sé, un derrame, por así decirlo, y eso va si es que nuestro concentrado no está acorde al código al código del respectivo país que nosotros vamos a regular, que nosotros hemos regulado, puede que sea perjudicial para el comprador o el vendedor, ¿no? Y además también tenemos que tener una ficha de datos de seguridad, que vendría a ser el data sheet, el material safety, que eso también es muy adecuado generalmente en los desembarques, en los puertos, ahí generalmente te piden la ficha de seguridad, de datos de seguridad. Además, también tenemos que mencionar que en esta cláusula el material debe encontrarse libre de impurezas, ¿no? Que puedan perjudicar a los procesos normales de fundición y refinación. En el caso que los elementos penalizables o contaminantes excedieran, ¿no? a la base que nos dan, que hemos regido en el contrato, el comprador está en todo su derecho de poder rechazar el material o poder renegociar los términos relacionados a la fórmula de penalidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así que tenemos que tener muy en claro los elementos penalizables y cuánto es nuestro rango que podemos tener como máximo. Ya, con respecto a la cláusula precio, un momento por favor. Ya, disculpen. Ya. Con respecto a la cláusula precio, este genera el valor económico del producto y se puede expresar tanto en un valor unitario que vendría a ser los dólares por tonelada métrica de concentrado, también puede ser expresado como dólares por tonelada métrica de mineral, o también por dólares por onza de metal, ¿no? Además, como mencioné, en la cláusula de precios abarcan los términos comerciales. Los términos comerciales son los que generalmente se muestran en los contratos comerciales. Entonces, acá tenemos, con respecto a los pagos, o sea, al positivo, por así decirlo, el elemento positivo, tenemos los metales pagables, las fórmulas para los metales pagables. Y a las deducciones, que generalmente son negativas, tenemos a la maquila, a los escaladores, a los gastos de refinación y las penalidades. Más adelante vamos a ver sus respectivas definiciones de cada término para poderlo tenerlo más claro, ¿no? Para poder tenerlo más claro. Ok. A ver. ¿Hay una pregunta? Ok. Ya. En un rato, cuando terminemos esta primera parte, empiezo a responder las preguntas. Con respecto a la cláusula de periodo de cotización, el cupe es la opción del comprador. Generalmente suelen irse desde el mes anterior al mes programado de entrega hasta el tercer mes siguiente del mes de arribo a destino, ¿no? Ahorita vamos a ver un gráfico que nos va a explicar un poquito más con respecto a eso. Tiene una terminología que se utiliza mundialmente. El comprador también debe aclarar la opción que va a tomar antes que se inicie, ¿no? El periodo de cotización que se va a escoger. Entonces, un pequeño ejemplo. El periodo de cotización, a opción de comprador, tiene que ser declarado, ¿no? por el comprador antes del inicio del periodo de cotización que se va a escoger. Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, ¿no? Esto es un ejemplo. El promedio del primer mes, no, se va a escoger el primer mes siguiente al mes contractual de entrega, ¿no? Entonces vendría a ser el M+1, que vendría a ser el mes siguiente al mes de entrega. Así se le considera cuando tomemos esto. Y también en el caso de la plata y el oro, que vendrían a ser sus elementos pagables, también se está escogiendo, ¿no? El primer mes siguiente al mes contractual de entrega. Entonces también se le considera como un M+1. ¿Pero qué significa M-1, M, el MAMA, el 2 MAMA, MA, y el 3 MA, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces acá, en esta gráfica podemos entenderlo un poco mejor. Entonces, acá nosotros tenemos nuestro base, el mes de embarque y de entrega. Es el M, se considera como M. Entonces, si nosotros escogemos el mes anterior al mes de embarque,
En nuestro contrato comercial vamos a obtener el M-1. Pero en el caso, ¿no? Que nosotros lo pusimos como ejemplo, el mes de siguiente, el mes de embarque, vamos a tener M+1. En el caso del MA, nosotros tenemos el mes siguiente al mes de arribo a nuestro destino, ¿no? Cuando ya llega a nuestro destino. Este es el segundo mes siguiente al mes de arribo al destino. Entonces, así sucesivamente se va considerando, ¿no? Estos términos sí se consideran a nivel internacional, así que tenemos que tener en cuenta, de repente vemos en el contrato comercial M más para poder observar la parte práctica. Entonces, uy, ¿cuáles son los principales términos comerciales? A ver, un ratito. Ok. ¿Cuáles son los principales términos comerciales? Eh, ya, ahora sí. Los principales componentes de los llamados términos comerciales van a estar conformados tanto por los pagos y las deducciones, ¿no? Y nosotros generalmente lo vamos a tener así, que vendría a ser las fórmulas pagables, que puede ser aplicado tanto a concentrados como a refinados. La maquila, que generalmente se realiza concentrados porque los elementos ya refinados, los metales ya refinados ya están afectados, ya están deducidos por la maquila. Los escaladores al precio, que puede ser tanto positivo como negativo, y se aplican los concentrados. Fernando, disculpa. Estimados audiencia, parece que el ponente está teniendo una dificultad. Ahorita igual voy a contactarme con él para que pueda solucionarlo, ¿sí? Por favor, un poquito de paciencia. Y las preguntas que han ido formulando las vamos a contestar al final de la presentación. Dani, creo que se me fue el internet, ¿no? Sí, hace unos 30 segundos, Fernando. Ya, ¿Pueden ya ver mi te... pantalla, pero? ¿Se puede No, ver no, mi pantalla? compártelo de nuevo, pero sí, sí te veo tu cámara. Compártelo de nuevo, por favor. Disculpen por eso. ¿Dónde me quedé? ¿Acá? ¿O me quedé? No, no llegué a No, explicar no, esta en la parte. siguiente, en la siguiente. En la siguiente Ya, lámina. aquí. Sí, ahí te quedas. A ver, ¿cómo hago? A ver, yo ahora sí voy a poner esta parte de acá mejor. Me avisas cualquier cosa, Dani, Sí, sí, si no es te que sí. preocupes. Ya te iba a llamar, ya, no te preocupes. Dale, dale, Chévere, chévere. Fernando. Ya. Y entonces, vamos a ver las definiciones de los términos comerciales. Entonces, ¿qué son las fórmulas pagables, no? Son fórmulas que generalmente están asociadas a los principales metales que van a generar valor a los concentrados, ¿no? Y están establecidas por las fundiciones y las refinerías que van a utilizar los concentrados, ¿no? Generalmente están en función al grado de recuperación metalúrgica y también esto se realiza, esta recuperación metalúrgica va a abarcar tanto el proceso de transformación del concentrado, ¿no? De mineral al metal refinado. También más adelante vamos a ver cómo rellenar un balance metalúrgico, ¿no? Que es muy importante que tengamos en cuenta tanto los estudiantes de ingeniería metalúrgica como los estudiantes de ingeniería de minas, ¿no? Con respecto a las maquilas, ¿qué vendría a ser las maquilas? ¿No? Es el costo del proceso de fundición y o refinación al que debe someterse el concentrado, ¿no? Para poder obtener el metal. Generalmente se incluyen también los gastos de energía y la mano de obra que se han utilizado en los procesos de fundición y refinación. Y solamente se le conoce como maquila, no se le pone separado, no se le pone costo de fundición, gastos de energía, mano de obra. Generalmente todos estos tópicos que he mencionado se le considera como maquila. En el caso del gasto de tratamiento, generalmente se
se toma en cuenta a una cotización fija del metal principal, ¿no? Es llamado un precio base. Entonces eso lo vamos a ver en un contrato comercial que he puesto más adelante como ejemplo. Con respecto a los escaladores, ¿no? ¿Qué vendría a ser el escalador? El escalador es un factor de aumento o reducción de la maquila o el gasto de tratamiento, ¿no? Con respecto a nuestro precio base también. Los escaladores se pueden aplicar tanto concentrados de zinc o de plomo, ¿no? Los gastos de refinación. ¿Qué son los gastos de refinación? Los gastos de refinación son los cargos por el proceso de refinación de los metales pagables contenidos, luego de poder aplicar sus fórmulas de pago. Generalmente para los concentrados de minerales, se aplican a los concentrados de cobre y con respecto a los concentrados de plomo también. Generalmente tienen como elementos pagables a la plata y al oro. Y las penalidades, por último, son, eh, se le define, ¿no?, como la impureza que está presente en los concentrados, ¿no? Y ya sean elementos perjudiciales para los procesos de fundición y o refinación. Ya, entonces vamos a ver este, este contrato comercial que lo obtuvimos en la clase de transacción de mineral. Y entonces acá podemos ver, ¿no?, los pagos. En este caso vamos a valorizar un concentrado de plomo, que tiene como elemento pagable tanto la plata como el oro. Tenemos nuestros descuentos comerciales, que nos dan ya nuestro gasto de tratamiento, y tenemos nuestras respectivas penalidades, que generalmente son el arsénico, el antimonio y el bismuto, para el caso del concentrado de plomo. Entonces, acá nosotros tenemos, ¿no? Se paga el 95% del contenido final del plomo, y sujeto a una deducción mínima de 3 unidades a la cotización de esto. Generalmente se, se redacta de esta forma para poder realizar la fórmula de los pagables. En el caso de la plata también. Se paga el 95% del contenido final de la plata, sujeto a una deducción mínima de 50 gramos, ¿no? Y este es el mercado el LBMA, el mercado que se saca a partir que se realiza, ¿no?, la cotización de los precios de la plata y del oro, que son los metales preciosos, como ya explicó Alex en la anterior sesión. El oro, además, también acá podemos observar, ¿no?, que se paga el 95% del contenido final del oro, sujeto a una deducción mínima, ¿no?, de 1 gramo. Y así sucesivamente se redacta la fórmula de los pagables. Con respecto a los descuentos comerciales, eh, acá tenemos nuestro gasto de tratamiento, que vendría a ser el gasto sí, el gasto de tratamiento, que nos dicen que es $350 por tonelada métrica. Eh, el gasto de tratamiento está basado en precio aplicable de plomo, que esto vendría a ser nuestro precio base, como lo expliqué anteriormente. Y acá está, ¿no? Que va a ser incrementado de un 0,5%, de $0,15 por tonelada métrica por cada dólares, ¿no?, por cada dólares que va a exceder, ¿no?, en nuestra cotización que no hemos puesto. En este caso va a ser un escalador positivo, porque va a ser incrementado, ¿no? Con respecto al costo de refinación, estos son por cada onza pagable de oro y por cada onza pagable de plata. Acá me falta ponerlo de plata. Y con respecto a las penalidades, disculpen, nos indican que va a ser con respecto al arsénico, el antimonio y el bismuto, ¿no?, que va a ser $2,5 por tonelada métrica, en el caso del antimonio $1,75 por tonelada métrica, y en el caso del bismuto $2 por tonelada métrica, ¿no? En el caso del arsénico, por cada 0,1% que exceda al 0,50%. Entonces, más adelante vamos a ver los ensayos. Si con respecto, nosotros tenemos que el arsénico, con respecto a nuestro ensayo metalúrgico, nos sale que hemos tenido un porcentaje de 0,7%, entonces ahí sí se va a aplicar la penalidad. Pero si en caso nosotros tengamos 0,4%, no se aplica la penalidad, no se le considera cero. O sí, cero se le considera, ¿no? En caso para el antimonio y el bismuto es el mismo, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos de nuestros ensayos. Entonces es un contrato comercial que lo vamos a ver en un ejemplo. Voy a explicar en un rato, un poquito, primero voy a explicar cómo realizar las valorizaciones y ahí nos vamos al ejercicio, ¿no? Y este es un contrato comercial que, bueno, he participado en un concurso en el cual
nos dieron, ¿no? Este contrato comercial. Ya, como podemos observar acá, nos dan, ¿no? Los elementos pagables en un proyecto, los tratamientos, las deducciones. Acá está el gasto de tratamiento, como podemos observar, y los costos de refinación, las deducciones que tenemos acá generalmente, solamente nos han dado del arsénico, y los precios, ¿no? Las cotizaciones. Entonces, así es lo que vamos a ver generalmente un contrato comercial. Eso es lo que vamos a ver. Puede ser de esta forma o puede ser de esta forma. Entonces, esos son generalmente los respectivos formatos. Y ahora vamos a entrar ya a la valorización para poder entrar a la parte práctica. Entonces, ¿qué abarca la valorización? ¿Cuáles son los principales términos que abarca la valorización? Es la calidad, la cantidad, el precio de los metales y los términos comerciales, ¿no? Que vendría a ser el contrato comercial. Entonces, con respecto a la cantidad, nosotros vamos a tomar en cuenta que la cantidad va a abarcar las toneladas métricas húmedas, la humedad, las toneladas métricas secas y la merma contractual. Entonces, nosotros generalmente no realizamos la valorización con toneladas métricas húmedas. Si a nosotros nos indican que tenemos toneladas métricas húmedas, nosotros tenemos que pasar, tenemos que realizar una conversión y pasarla a toneladas métricas secas, ¿no? Con respecto a la humedad que nos dan. Y también con respecto a la merma que nos dan, si es que nos dan. Con respecto a la calidad, los ensayos químicos, vamos a tener un ejemplo, ¿no? Que acá podemos observar que el cobre tiene 28% de calidad, la plata tiene 18 onzas por tonelada, y tanto el plomo como el zinc va a tener un 11%. Esto vamos a tener como un ejemplo para poder ver cómo se realiza la valorización. Con respecto a los términos comerciales, acá tenemos, ¿no? Nuestra cláusula precio, como ya le expliqué, que va a abarcar las fórmulas pagables, los gastos de tratamiento, los escaladores, los gastos de refinación y las penalidades. Y con respecto a los precios de metales, generalmente vamos a tener el cobre y la plata, ¿no? Bueno, las cotizaciones de nuestros precios. En este caso, como vamos a valorizar cobre y plata, vamos a revalorizar, disculpen, un concentrado de cobre, su elemento pagable es la plata, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo que tenemos la cotización de 8.000 dólares por tonelada métrica, y en la casa de la plata, $1 por onza, de 27 dólares por onza, ¿no? Entonces acá vamos a ver un respectivo ejemplo. Ya, entonces, con respecto a la valorización de los concentrados de cobre, nosotros vamos a ver eh, eh, que las fórmulas pagables, ya. Entonces, con respecto a un contrato comercial, vamos a tener que se va a pagar el 96.5% del cobre contenida en la cotización del este-oeste, y acá es algo de formalidad, por así decirlo. Generalmente siempre se pone el lugar donde tú has realizado tu cotización. Pero lo que nos importa es esto, 95%. Entonces, este 96.5%, disculpen, se le aplica a la calidad, saldría un 27.02%, y se lo multiplica por el precio cotizado, ¿no? Que vendría a ser 8.000, como ya lo mencioné anteriormente, que es esta, 8.000. Y sale un precio de 2.161.60 dólares por tonelada métrica seca. Entonces, este es el precio sin realizar las deducciones aún del cobre. Y del elemento pagable, que vendría a ser la plata, nosotros tenemos, ¿no? Que es el 90% de la plata, con respecto a... Este es el elemento pagable, ¿no? Esta es nuestra fórmula pagable. Entonces, a la ley, a nuestro ensayo, que vendría a ser 18 onzas por tonelada, le aplicábamos el 90%, que vendría a ser 16.2, y lo multiplicamos por su precio. Entonces, esto nos saldría 437.40 dólares por tonelada métrica, ¿no? Entonces, acá ya tenemos nuestro primer valor del concentrado de cobre. Entonces, esto lo sumamos, y a partir de esta suma, nosotros tenemos que restar las deducciones, los gastos de tratamiento, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, nosotros tenemos las deducciones, que nos dice que el gasto de tratamiento, generalmente esto es dato, que es 138 dólares.
Entonces acá tenemos nuestro precio, que son nuestra deducción, que sería $138, que vendría a ser negativo, ¿no? Que va a restarle a nuestro precio concentrado que hemos tomado en cuenta anteriormente. Nuestros cargos por refinación. Acá tenemos que cargos por refinación del cobre, que va a ser 0.138 dólares por tonelada métrica en concentrado, ¿no? Entonces, esto de acá, a nuestra ley que hemos aplicado anteriormente, a nuestra ley ya aplicada el monto pagable, nosotros tenemos que multiplicarlo por el costo de refinación. Lo multiplicamos, la ley, que vendría a ser 27.02% por nuestro precio, pero como esto está en libras, tenemos que pasarlo a toneladas, ¿no? Entonces una libra equivale a 2.204.62 libras, y realizando toda esa conversión, obtenemos este precio, que vendría a ser 82.2, ¿no? 82.2, sí, 82.2. Con respecto a los cargos de refinación de la plata, solamente se tendría que multiplicar nuestra calidad ya con el elemento pagable afectado por su respectivo precio, ¿no? Que vendría a ser el 0.45 dólares por onza, ¿no? Y nos sale un 7.29 dólares por tonelada. Y con respecto a la penalidad, en este caso están tomando la penalidad para el plomo y el zinc. Tenemos, ¿no? Que 3.5 dólares por tonelada métrica por cada 1% de porcentaje del contenido final de plomo y zinc que exceda el 10%. Entonces, nosotros tenemos como base 11%. Entonces, como nos dice que si excede el de 10% tenemos que aplicarle una penalidad, en este caso sí se va a aplicar la penalidad, ¿no? Entonces solamente sería el 11% menos el 10. Se aplicaría 1% por respecto al 3.5% con respecto al 1%, porque nos dice por cada 1%, y nuestra penalidad con respecto al plomo y zinc vendría a ser 3.5 dólares por tonelada, ¿no? Entonces, sumamos estos dos precios, y les restamos todas estas deducciones, y ahí tendríamos nuestro valor de concentrado de mineral, que lo vamos a ver dentro de un rato también. Ya. Entonces, ese es con respecto a la valorización del concentrado de cobre. También tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuáles son las obligaciones del vendedor y cuáles son las obligaciones del comprador. A ver, quiero ver cuánto voy de tiempo. Ya, ok, estoy bien. Ya. Con respecto a las obligaciones del vendedor, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen que encargarse de entregar la mercancía y los documentos necesarios con respecto a nuestros concentrados, ¿no? También tiene que tener en cuenta el flete de fábrica al lugar de exportación, nuestras respectivas aduanas, que vendrían a ser los impuestos, los permisos, los requisitos y los documentos, y los gastos de exportación. Con respecto a las obligaciones del comprador, este tiene que realizar el pago de la mercadería, la compra también, el flete y seguro, ¿no? Del lugar de exportación a importación y también las aduanas. Esto tiene también, tiene que tener mucha relación con los Incoterms que se ha plasmado, ¿no? En el contrato comercial. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso también. Y ya bueno, acá como que para redundar un poquito, la cantidad, como ya mencioné, tenemos que tener en cuenta bastante el control del agua. Porque nosotros no podemos realizar una valorización con respecto a una tonelada métrica húmeda, no, es imposible, ¿no? Tenemos que realizar nuestro control de agua, nuestro control de merma, y al final ya teniendo eso, realizar nuestra pequeña conversión y tener nuestra tonelada métrica seca, ¿no? También tener en cuenta para realizar la cantidad, para realizar los cálculos, tenemos que tener una calibración de balanza, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta eso. Y esta es la estructura de una valorización de concentrados, en general, sea cual sea el mineral. Generalmente tenemos que tener nuestra cantidad. Acá, por ejemplo, nos dan, ¿no? Toneladas métricas húmedas. Nos dan un porcentaje de humedad de 8%. Entonces, realizando nuestra conversión, nuestra reducción, ¿no? Tenemos una tonelada métrica seca de 0.92. La calidad, que generalmente se utiliza en ensayos metalúrgicos,
Acá nos obtenemos tanto el concentrado, el porcentaje del concentrado de cobre, de la plata, del oro y del zinc y del plomo, ¿no? Tenemos que tener nuestro fundamento de mercado que vendría a ser las cotizaciones de metales. Y esos son las cotizaciones de los precios que fijan tanto el comprador y el vendedor en su respectivo contrato comercial. También tenemos que tener en cuenta las fórmulas pagables, que eso también son los fundamentos de mercado de concentrado, que vendría a ser los cargos por refinación, los cargos, los gastos de tratamiento, las penalidades, etcétera, ¿no? Esto no quiero redundar porque esto ya lo hemos visto, pero no, nunca se olviden de esta jerarquía, de esta estructura. Y una vez teniendo eso, como les mencioné, acá tenemos nuestros elementos positivos, por así decirlo, y acá tenemos nuestros elementos negativos, ¿no? Entonces sumamos todo esto y le restamos todo esto y obtenemos nuestro valor de venta de CIF, ¿no? En este caso es CIF, porque eso es lo que ha plasmado el contrato comercial. Y esto, los gastos logísticos de ventas, no nos, generalmente ya es más que todo en la parte de comercialización. Ahí ya entra la logística, los administradores. Entonces, esta parte ya son, eh, otra vez, también se lo consideran como deducciones, pero estos precios ya son fijados, ¿no? Son fijados y tenemos que tener en cuenta también la distancia y eso para poder realizar nuestros respectivos cálculos, ¿no? Y entonces, realizando esto, este vendría a ser nuestro valor neto, ¿no? De nuestro concentrado de nuestro concentrado de mineral. Pero lo que yo quiero rescatar de esto es la jerarquía, o sea, la estructura de cómo realizar nuestro respectivo, nuestro respectivo valorización. Entonces, ya una vez sabiendo eso, vamos a explicar los usos de la valorización. ¿Para qué sirve la valorización? La valorización de los productos mineros es vital para poder realizar la elaboración ¿de qué? De las liquidaciones para sustento de facturación y notas contables por venta, las valorizaciones de stocks, las proyecciones financieras y también la valorización de un proyecto minero, ¿no? Que eso es lo que abarca el planeamiento de minado. Y ya, entonces una vez ya teniendo eso, vamos ya a ver la parte práctica. Entonces, primero vamos a comenzar con una valorización de metales refinados, considerados como commodities, que ya lo explicó Alex muy bien su definición. Entonces, la calidad de los elementos refinados, de los metales refinados, generalmente es pura, ¿no? Ellos tienen alta pureza. Entonces, esto se le considera como un 100%. El peso, pues, generalmente está en toneladas métricas. Y los términos comerciales van a depender de un premio o castigo, ¿no? Que va a depender la posición de entrega, ¿no? Que vendría a ser el Incoterm y el periodo de cotización. Y entonces, para valorizar, solamente tendremos que realizar el precio, no, disculpen, el peso con respecto a su respectivo precio, ¿no? Y si es que se le suma, si es que se le realiza un premio o un castigo, ¿no? Entonces, claro, acá podemos observar, ¿no? Que el valor metal puede ser tanto el peso por la cotización más el premio, o el precio por la cotización menos el descuento. Ojo, este es en el caso de metales refinados, ¿no? No se confunde. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo. Nos dicen que tenemos 800 toneladas métricas de zinc. Nuestros términos comerciales nos dicen que el Incoterm se utiliza CIF. El premio, en este caso va a ser un premio, que va a ser $100 por toneladas métricas. $100 por tonelada métrica. Y nuestro precio pactado va a ser 20.000, no, disculpen, sí, no, $2.020.61 por tonelada métrica, disculpen. Entonces, para realizar la valorización, solamente necesitamos realizar esta fórmula, ¿no? 800 toneladas métricas por su respectivo precio, su respectivo premio. Entonces, teniendo en cuenta, este es nuestro valor de nuestro material refinado. Generalmente no se realiza mucho esto, pero de todas maneras tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Como cultura general, por así decirlo, ¿no? Y ya entramos ya a lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Son las valorizaciones de concentrados. Entonces, a ver, quiero ver cómo lo puedo hacer esto.
que yo tengo un Excel preparado. Entonces, a ver, voy a dejar un ratito de compartir para poder poner toda mi pantalla. Ok, voy a compartir toda mi pantalla. Ya, Dani, ¿se puede ver toda mi pantalla? Sí, el PPT estamos viendo. ¿Y el Excel? Sí, ahora sí. Ya, Está, sí, 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 sí. Sí se observa. entonces vamos a hacerlo así para tener en cuenta esto. Porque esta es nuestra valorización, ¿no?, que nosotros hemos pactado. Este es nuestro contrato comercial, por así decirlo. Entonces, ya. Como les mencioné, ¿no?, la estructura. Nosotros primero tenemos que determinar los ensayos que nos dan ¿qué dice? Ya, los ensayos. Según este contrato comercial, acá nos dice que la calidad del zinc es 53%, como podemos observar acá. La calidad de la plata es 5 onzas por tonelada, y el fierro, que vendría a ser 11,5, ¿no? En este caso, el fierro va a ser nuestra penalidad. Ya. Con respecto a los pesos, que vendría a ser lo que sigue, nos dice que tenemos una tonelada métrica húmeda de 4.800,13, ¿no? Nos dan una merma de 0,4 y también nos dan un porcentaje de humedad de 11,36, 11,36309, ¿no? Entonces, primero a la tonelada métrica húmeda le aplicamos nuestra respectiva merma. Entonces, ¿cómo le aplicamos, no? Lo reducimos, ¿no? Que vendría a ser este tonelada por 1 menos esto sobre 100, ¿no? Porque es en porcentaje, ¿no? Si no, podrías ponerlo también 100 menos 0,04, menos 0,4, pero en este caso lo estamos dejando así. Entonces, esta es nuestra tonelada métrica húmeda ya aplicada a la merma. Entonces, una vez aplicada la merma, nosotros no podemos realizar una valorización con un tonelaje húmedo. Por lo tanto, nosotros tenemos que quitarle, ¿no?, la humedad. Entonces, esto es lo que se realiza así, ¿no? Tenemos que saber el porcentaje húmedo. Entonces, ¿cuánto de porcentaje húmedo tiene? Multiplicamos esto por la humedad y tenemos 543,26 de humedad. Entonces, esto solamente tenemos que restarle lo que tenemos, ¿no? Entonces, se realiza la resta, el tonelaje métrico húmedo menos la humedad, menos el peso de humedad que tenemos, y acá ya tenemos tendríamos nuestra tonelada métrica, ¿cómo es? Nuestra tonelada métrica seca, ¿no? Entonces, a partir de eso ya podemos realizar nuestra respectiva valoración. Y entonces, ya teniendo la calidad y los pesos, ahora vamos a realizar las cotizaciones. Estas cotizaciones ya están pactadas, y acá, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que nos dicen los precios. La cotización, tenemos que el precio del zinc, que ha sido obtenido en el London Metal Exchange, que va a ser de 1930,02 dólares por tonelada métrica, y tenemos que la plata, que va a ser el elemento pagable, es 28,6666 dólares por onza. Entonces ya tenemos estos dos. Ya, entonces, ya teniendo todo esto como base, ya podemos realizar nuestra respectiva valorización. Entonces, primero comenzamos con los pagos. Acá nos dicen, ¿no? Acá, tenemos que guiarnos siempre, la valorización tiene que guiarse de los términos contractuales, o sea, de nuestro contrato comercial. Así que tenemos que tener en cuenta eso. Por eso estoy tratando de hacerlo doble pantalla para que puedan ver de dónde estoy sacando estos datos, ¿no? Ya. Entonces, el zinc nos dice que tenemos que aplicarle 85%, esa es nuestra forma de probar, o también una deducción de 8 unidades. Entonces, a veces yo he entrado en confusión con respecto a esto, porque nos dan dos, ¿no? Nos dan dos posibilidades.
que tú puedes aplicarle a tu calidad que vendría a ser 53%, el 85%, o que puedes quitarle 8 unidades de porcentaje. Entonces, ¿qué se tiene que hacer acá? Se tienen que hacer ambos casos. Entonces, nosotros tenemos 53% por 85 entre 100. Entonces, nosotros tenemos un porcentaje de 45.05. Y al 53% le quitamos 8 unidades. Disculpen. Al 53% le quitamos 8 unidades. Entonces, 45%. Entonces, como podemos observar, acá tenemos dos elementos, dos cálculos distintos. Pero generalmente, por cosa de la valorización y cosa de la comercialización de concentrados, siempre se agarra el menor. Entonces, es por eso que, por tal motivo, que yo en este caso he obtenido el 45. Entonces, de ahí proviene este término, no vaya a ser que se confunda. Pero miren el caso de la plata. Esta redacción es distinta a lo que nos dan acá. Acá tenemos que aplicarle ambos casos, ¿no? Acá nos dice que al porcentaje pagable tenemos que restarle, a la calidad tenemos que restarle 3 onzas y luego aplicarle el 70% según el London Spot. Entonces, acá, al 5%, nosotros al 5 onzas por tonelada le quitamos 3 unidades, y esas 3 unidades nosotros le aplicamos el 70%, ¿no? Y es de ahí que nos sale el 1.04. Entonces, al 5 nosotros le quitamos 3, y a ese 2 nosotros le aplicamos el 0.7, ¿no? El 70%. Y ahí tenemos el 0.4. Así es aparte. Entonces, no se confundan. Este término esta redacción es muy distinto a lo que nos dice acá. Entonces, es por eso que en este caso sí se aplica. Tienen que tener mucho cuidado con la redacción. Es por eso que los contratos comerciales tienen que ser pulcros. No tiene que haber ningún malentendido. Ya, entonces, ya teniendo esto, ya teniendo la calidad aplicada a sus fórmulas pagables, como vimos en el caso en el caso de la valorización del cobre, nosotros tenemos que aplicar el precio, ¿no? Entonces, el precio son estos de acá que nosotros que se ha pactado en el contrato comercial, y lo multiplicamos. Y acá tendríamos nuestros valores comerciales, nuestro valor de concentrado, por así decirlo, nuestro pago, por así decirlo. Entonces, solamente multiplicamos lo que hemos realizado con nuestras fórmulas pagables por el precio. Y obtenemos 868.51 dólares por tonelada. En el caso de la plata también, ¿no? Multiplicamos el precio por el 1.4, que vendría a ser esto, ¿no? Y nos sale 40.4. Entonces sumamos, y acá tenemos nuestro total de pagos por dólares por tonelada métrica de concentrado, ojo. Entonces, esto es con respecto a los pagos. Entonces, como se dan cuenta, yo estoy siguiendo la estructura, ¿no? Entonces, primero teníamos que ver los ensayos, los pesos y todo eso, ¿no? Después vimos los pagos y después teníamos que ver las deducciones. Entonces, ahora vamos a ver las deducciones. Ya. En este caso nos dicen que tenemos que tener, a ver, acá me he confundido, creo. Ya, sí. Acá nos dice un costo de tratamiento, TCS Treatment Charge, que vendría a ser un costo de tratamiento que yo le he puesto acá 142, pero me he confundido, es menos 300. Estos costos ya se le considera como negativo, así que tengan en cuenta. También es siempre bueno tener plantillas asociadas, linkeadas con los demás valores, porque así tú cambias un valor, por ejemplo, acá sea menos 600, por ejemplo, todo varía, ¿no? Todo cambia. Entonces, es siempre bueno tener plantillas asociadas. Entonces, en este caso es menos 300, según el contrato comercial. Y acá tenemos que cambiar también esto. Acá nos dicen que tenemos un precio base de 2.200, que yo me he confundido, 2.200, y nuestro precio actual es esto, ¿no? Entonces, a ver, si nuestro precio base excede, ¿no? Ya. Si nuestro precio base excede, o sea, si es más, tenemos que aplicarle el 0.15, ¿no? No, disculpe. Sí. Si nuestro precio base es mayor, tenemos que aplicarle el 0.15. Si es menor, tenemos que aplicarle el 0.08, ¿no? Acá lo voy a cambiar.
Ya, entonces este precio base, por ejemplo, este precio base excede, ¿no? Excede, vamos a observar, excede a nuestro precio actual. Entonces, por eso nosotros tenemos que aplicarle acá, no, pero nuestro precio base es 2.200, disculpa. Entonces, este precio base es mejor, ¿no? Con nuestro precio, o sea, supera el precio base. Entonces, esta es nuestra diferencia. Entonces, acá nosotros tenemos que aplicarle este 0.15 y este 0.08. Ya, entonces acá nosotros tenemos que aplicarle todo esto, ¿no? Entonces, aplicar todo eso ya todo varía. Acá no lo he puesto. Acá me he confundido. Acá es esto por... A lo mejor lo voy a poner acá mejor para no confundirme ya. Esto lo vamos a tener como en cuenta como 0.08 y acá 0.15 para no confundirnos. Y acá menos y acá más. Para no realizar la operación otra vez. Y entonces, a partir de eso, ya nosotros tenemos nuestro precio, o sea, nuestro escalador, ¿no? Nuestra deducción por respecto al escalador. Entonces, esto vendría a ser el escalador y ahora nuestra penalidad, ¿no? Con respecto a nuestra penalidad, nos dicen que tenemos 11.50% de hierro, y nos dice que si excede nuestro base, o sea, nuestro máximo es 9%. Si este precio excede al 9%, tenemos que realizar una penalidad, ¿no? Que va a ser de $1.5. Entonces acá podemos observar que excede del 2.5%. Entonces excede el 2.5%, lo multiplicamos por el $1.5 por cada 1% que nos da y nos sale menos 3%. Ya, nos sale menos 3.75%. Entonces, ya tenemos tanto nuestro escalador, tenemos nuestra deducción por escalador, tenemos nuestra deducción por penalidades y tenemos nuestra deducción por gasto de tratamiento, ¿no? Entonces, esto lo sumamos y obtenemos este de acá. Entonces, a partir de eso, nosotros solamente realizamos nuestro valor por dólares por tonelada métrica, sumamos nuestro total de pagos con nuestro total de penalidades, nuestra deducción de pesos. Pagos y deducciones, disculpa. Deducción. Ya, entonces, a partir de eso, nosotros tenemos nuestro valor de concentrado, ¿no? Que va a ser el precio de dólares por toneladas métricas, ¿no? Pero si nosotros queremos solamente nuestro precio a dólares, es por eso que nosotros necesitamos nuestra tonelada, ¿no? Que hemos hallado anteriormente. Entonces, una vez ya teniendo eso, multiplicamos solamente este valor por su tonelada y obtenemos nuestro valor de total, ¿no? Entonces, esto es lo que va a valer nuestro precio, que va a ser aproximadamente, va a ser casi 2.5 millones, ¿no? De dólares. Entonces, eso es lo que tenemos que tener. En realidad, este formato es muy parecido a los demás. En el caso de plomo vamos a ver este caso, ese contrato comercial que les mostré anteriormente. Pero este de acá quería mencionarles para que vean, ¿no? Que el formato no cambia. La estructura es muy importante para que no te pierdas. Entonces tú tienes que empezar primero con tus ensayos, pesos y cotizaciones que te dan los términos contractuales. Y una vez ya teniendo eso, empiezas a realizar la fórmula de los pagos, ¿no? Lo positivo, por así decirlo. Y después, teniendo eso, tenemos que tener nuestras deducciones, ¿no? Que vendría a ser lo negativo, por así decirlo. Y una vez teniendo eso, ya realizamos nuestro valor total, ¿no? Ya. Entonces, así es como se realiza más que todo la valorización de concentrados de zinc. A ver, entonces voy a volver acá. Ya. Ya. A ver. Y entonces, esto es lo que hemos realizado, ¿no? Esto es lo que hemos realizado nosotros. Entonces, esto es lo mismo. Con respecto a la valorización de concentrados de plomo, también es lo mismo. El, 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 ¿Cómo se dice? La estructura es la misma. Acá podemos observar que la calidad tiene más,
sea, tiene más elementos. Eso también va a depender de tu yacimiento, de tu mineral. Entonces acá podemos observar la calidad, nuestros precios que hemos propuesto y nuestros respectivos pesos, ¿no? Además, también tenemos nuestros términos contractuales y pueden observar, ¿no?, que acá ya es distinto la redacción. Tienen que tener mucho en cuenta eso, ¿no? Y nuestras deducciones, ¿no? Los escaladores, las penalidades, entre otros, ¿no? Entonces acá no quiero redundar mucho porque quiero hacer el otro ejercicio. En realidad es lo mismo. Y acá quiero ver esta parte, ¿no? Eh, de procesamiento de mineral y decisión de la planta concentradora, ¿no? ¿Cómo se realiza este, se me fue. ¿Cómo se realiza este esquema, por así decirlo, ¿no? Ya, entonces, nosotros tenemos que tener un costo objetivo y un margen operativo para poder obtener el valor de mineral. Esto es a simple vista nuestro esquema, nuestra estructura, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener también las recuperaciones y los costos de proceso metalúrgico. Ya. Entonces, un ratito, muchachos. Ya, ahora sí. Entonces, con respecto a eso, nosotros vamos a realizar nuestro procesamiento de minerales, ¿no? Este es el valor de la valorización preferencial de mineral a partir del valor de concentrado, que generalmente solamente se tiene que realizar el proceso es el mismo, pero se tiene que utilizar nuestro respectivo radio de concentración, ¿no? Entonces, calculamos el precio del mineral, del concentrado, y con nuestro respectivo radio de concentración lo dividimos y ahí obtenemos la valorización de nuestro mineral. Ya. De ahí, la gestión de ventas. Eso también es muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta la generación del valor. Tenemos que tener la claridad y buena redacción del contrato comercial, como ya les vine explicando. Muy importante eso. También tenemos que tener la lectura y conocimiento de todas las cláusulas contractuales. Es por eso que anteriormente yo hice una introducción con respecto a las cláusulas. También tenemos que tener un oportuno desarrollo de los procesos que conllevan a variables que afectan a la valorización. Tenemos que tener una eficiencia y una precisión con respecto a nuestra administración del contrato. También tenemos que tener la sensibilidad de los costos financieros, ¿no? Y contar con sistemas de gestión y los módulos integrados para poder realizar nuestra valorización. Esto es un respecto a las recuperaciones metalúrgicas, generalmente te lo dan así. Tú tienes que realizar un rango, o sea, te dan un rango de recuperación y dependiendo de tu ensayo, tu rango de ley, tú vas a utilizar el respectivo rango, ¿no? Entonces esto lo he puesto porque en realidad así te lo dan, ¿no? Esto es generalmente lo que se ve en mina. El balance metalúrgico, este es el modelo del balance metalúrgico. También les voy a enseñar a cómo realizar un balance metalúrgico, cómo rellenar un balance metalúrgico a partir de algunos datos que ya tenemos. Y ya, bueno, todavía no voy a terminar porque quiero realizar los otros dos ejercicios que tenemos pendiente. Y ya, a ver. Entonces ya hemos tenido nuestro cálculo de la valorización del zinc, ¿no? Ahora vamos a realizar la valorización del plomo a partir de este contrato comercial que nos han dado, ¿no? Como referencia. Que yo también lo puse, ¿no? Como ejemplo. Entonces vamos a realizar el mismo esquema, ¿no? Esto yo no lo voy a explicar porque ya los mencioné. Entonces acá vamos a ver. Ensayo nos dan que el plomo es de 48%, como podemos observar acá. La plata nos dan 85 onzas por tonelada y el oro 5. Las cotizaciones de los precios nos dan esto. Nos dan esto que se ha fijado tanto el plomo, en el caso del plomo se ha cotizado en el London Metal Exchange. En el caso de la plata se ha cotizado en el LBMA. En el caso del oro también se ha cotizado en el mismo, ¿no? En el LBMA, ¿no? Porque ahí se cotizan los metales preciosos. Acá nos dan
ensayos con respecto a los metales, a las penalidades. En arsénico nos dicen que hemos obtenido 1%, antimonio 1.8%, en bismuto 0.04%, y en este caso también se le considera el zinc como una penalidad, ¿no? Pero con respecto a esto, no nos dan. ¿Ya? En nuestro ensayo, en nuestra calidad de concentrado que nos han dado, en nuestro estudio, sí nos han dado tanto plomo, plata, oro, zinc, antimonio, arsénico y bismuto. Pero nosotros, como les mencioné, tenemos que regirnos a partir de nuestro contrato, ¿no? En este caso, nos dice que las penalidades solamente van a ser el arsénico, el antimonio y el bismuto. Entonces, esto de todas maneras lo he puesto para que observen, ¿no? Que a veces nos dan información de más y no caigamos en la confusión, ¿no? Ya. Entonces, lo mismo, ¿no? Que realizamos en el caso del zinc. Acá nos dicen que se paga 95% del contenido de metal bruto sujeto a una dirección mínima de 3 unidades. Mismo, se paga el 95% del contenido final de plata sujeto a una dirección mínima de 50 gramos de la cotización. Y acá lo mismo. Se paga el 95% del contenido final del oro sujeto a una deducción mínima de 1 gramo. Entonces, eh, esta redacción nos indica que tenemos que realizar este mismo proceso, ¿no? Que realizamos en el caso del zinc. Eh, entonces, yo he realizado lo mismo, no hemos realizado lo mismo. Fijarse cuál es el menor, tanto para si es la reducción por el porcentaje o la reducción con la resta nada más, y obtener, ¿no? En este caso el menor es 45, en este caso el menor es 80.25, y en este caso el menor es 0.129, ¿no? Punto 0.29, punto 129. Entonces, una vez teniendo esas reducciones ya con respecto a nuestros ensayos o nuestras leyes, le multiplicamos sus respectivos precios, ¿no? Que tenemos acá. Le aplicamos sus respectivos precios y acá tenemos ya los precios, tenemos los pagos, ¿no? Por dólares, por tonelada métrica. Entonces sumamos esto y tenemos nuestro total de pago. Entonces, esto de acá ya lo tenemos en cuenta. Ahora, una vez terminado con los pagos, vamos a las deducciones, ¿no? ¿Cuáles son las deducciones según el contrato comercial? Gasto de tratamiento de $350. Tenemos este acá, menos 350. Nuestro escalador, que nos dice que el gasto de tratamiento está basado en un precio aplicable de plomo de 1800, es un precio de base de 1800, y nos dice, si será incrementado en $0.15 por tonelada métrica dólar, por cada dólar, ¿no? Y cuando el precio aplicable del plomo exceda a, a 1800, ¿no? Entonces, en este caso sí excede, ¿no? O sea, nuestro precio actual excede a nuestro precio base. Entonces, ¿cuánto excede? En 200, ¿no? Entonces, tenemos que aplicarle lo que hemos realizado, ¿no? Que vendría a ser el menos 30%, ¿no? Que solamente tenemos que multiplicarlo. Nuestro porcentaje, ¿no? Nuestra diferencia, nuestro dólar por tonelada métrica que excede por nuestro cálculo, lo que nos dicen, ¿no? Por nuestros dólares por tonelada métrica. Entonces ahí tenemos ya nuestro escalador. Está acá. Solamente se realiza una multiplicación. De ahí nos dan nuestros gastos por refinación, ¿no? Nos dicen costos de refinación. En el caso del zinc no nos dieron costos de refinación, entonces no se cuenta. Pero en este caso ya es un poco más completo, ¿no? Nos dicen que el costo de refinación por la plata es de eh, 2.5 dólares por tonelada métrica por cada onza pagable, y el costo de refinación del oro es 8 dólares por tonelada métrica por cada onza pagable, ¿no? Entonces realizamos esto también. Se realiza a la ley ya con su respectiva fórmula pagable, en el caso de la plata, se lo multiplica por su costo de refinación, y ahí obtenemos nuestra deducción, ¿no? Nuestro gasto, lo que vamos a resaltar. Lo mismo para el oro, ¿no? Se aplica a su respectiva ley ya aplicado la fórmula pagable, y se lo multiplica por dólares, ¿no? Se lo multiplica por lo que nos dan. Entonces ahí ya tenemos nuestro gasto por refinación con respecto al oro. Y por último, ya siguiendo el esquema, tenemos a nuestras penalidades, ¿no? Entonces acá nos dan que por cada 0.5 que
No, si excede el 0.5% se le aplica una penalidad. En el caso del antimonio. Si excede el 0.8% se le aplica una penalidad. Y en el caso del bismuto, si excede el 0.2% se le aplica una penalidad. Entonces, el 1%, según el ensayo, tenemos 1% de zinc, tenemos 1% de arsénico, tenemos 1.8% de antimonio y tenemos 0.04 de bismuto. Ya. Entonces, en el caso del arsénico sí excede. Entonces tenemos que realizar nuestra respectiva penalidad. En el caso del antimonio también excede. Entonces tenemos que realizar nuestra respectiva penalidad. Pero ¿qué pasa en el caso del bismuto? ¿0.04 es mayor a 0.2? No. Entonces acá no se aplica, ¿no? No excede. Entonces se lo considera como cero nada más. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? No porque ya tengamos penalidad se va a quitar, ¿no? Se va a quitar valor. Entonces tienes que fijarte si excede o no excede. Entonces acá si excede, ¿cuánto excede? 0.5, ¿no? En el antimonio excede 1%. Y entonces aplicamos, ¿no? Que vamos a multiplicar $2.5 por cada 1%, ¿no? Entonces acá lo multiplicamos nada más y obtenemos menos 12.5 en el caso del antimonio. Con respecto al bismuto, también realizamos la misma aplicación y tenemos lo mismo, ¿no? Y en el caso del antimonio, disculpa, y en el caso del bismuto, como no se aplica, ponemos 0. Entonces hacemos lo mismo y sumamos todo, ¿no? Todos los totales de reducción, deducciones. Entonces acá también confundido. Obtenemos el total de deducciones. Y este vendría a ser nuestro total de deducciones, ¿no? Que vendría a ser otro. Y de ahí solamente tenemos que realizar nuestra respectiva suma, ¿no? Que vendría a ser esto más esto, y este vendría a ser nuestro valor por dólares por toneladas métricas. En este caso, no nos han dado nada con respecto al peso, al porcentaje húmedo. Entonces, si no te dan eso, solamente se le considera, o sea, se toma en cuenta con dólares por tonelada métrica, ¿no? Y entonces esto es como generalmente se realiza una concentración de plomo, una valorización de plomo. Entonces hemos visto cómo se valoriza un concentrado de cobre, eso lo hemos visto un poco más resumido. Hemos visto cómo se valoriza un concentrado de zinc y hemos visto cómo se valoriza un concentrado de plomo. Y ahora vamos a ver cómo se rellena un balance metalúrgico, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Ok. Con esta parte ya terminaríamos y ya voy a ver todas las preguntas, ¿no? que tienen. Ya. Ya, entonces acá nos piden, ¿no? Completar el siguiente balance. Tenemos que tener en cuenta esta fórmula, como ya les mencioné. Tenemos que saber en cuenta que el peso del concentrado generalmente es igual al peso de la cabeza, por la ley de la cabeza, por su respectiva recuperación, entre el grado de concentrado, ¿no? Ya, entonces, estos son los que están rellenados, ¿no? Las celdas de ese color son las que se han completado debido a la fórmula, como nos dan acá en ese comentario, ¿no? Ya, entonces, comenzamos. Primero queremos calcular la ley del zinc en el concentrado de plomo. Entonces, ¿qué realizamos? La ley de cabeza. Entonces acá, el concentrado, el peso del concentrado que vendría a ser C8. Claro, no, esperen. No, disculpen, este es el grado, no son las leyes, estoy confundiendo. Ya, entonces acá tenemos que seguir esto. Entonces vendría a ser el peso de la cabeza que vendría a ser 2000 por la ley de cabeza que vendría a ser 8, que está el 6% de zinc. Lo he dividido entre 100 porque está en porcentaje, por su respectiva recuperación del zinc en el concentrado de plomo, que vendría a ser 5%, entre el peso, ¿no? No, pero primero vamos a ver los pesos mejor. Acá se calcula de esta forma mejor para poder realizarlo en orden. Entonces el peso se realiza como es con esta fórmula, ¿no? El porcentaje de la cabeza, el peso de la cabeza, que vendría a ser 2000, por el porcentaje, por la ley de la cabeza, que es del plomo, porque estamos hallando el peso de concentrado de plomo, que vendría a ser 1%, de ahí por la recuperación de en el concentrado de plomo, tenemos el porcentaje de plomo con respecto a la recuperación de plomo con respecto al concentrado de plomo, y nos dan 90% entre el grado de concentrado, ¿no? Que vendría a ser el 50%. 50%.
Entonces ahí tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Esto nos dan de dato. Entonces a partir de eso ya tenemos el peso de plomo que vendría a ser 36. El peso del concentrado de plomo. Lo mismo hacemos para el concentrado de zinc. El peso de la cabeza, por la ley de la cabeza del zinc, por la recuperación que vendría a ser el 80%, ¿entre qué? Entre el grado del concentrado, ¿no? Que vendría a ser 48%. Y esto nos da 200 toneladas. Y en realidad solamente se calcula restando, ¿no? Eh, la cabeza menos el concentrado de plomo menos el concentrado de zinc. Vamos a observar que en el relave se va bastante tonelaje, ¿no? Y es algo que sí se ve en mina, ¿no? Y es totalmente verdadero. Entonces, una vez ya calculado tanto el concentrado de plomo como el concentrado de zinc, podemos hallar sus respectivos grados, ¿no? Entonces, queremos hallar el grado de zinc en el concentrado de plomo. No, disculpen, el concentrado de plomo en el... No, sí, está bien. Ya, entonces, realizamos esto, ¿no? Tenemos el peso de la cabeza, que vendría a ser 2000, por su respectiva ley de cabeza, que vendría a ser 6%, por el grado por la recuperación, que vendría a ser el 5%, el 5% de recuperación de zinc en el concentrado de plomo, entre el concentrado de plomo, ¿no? Acá lo estamos pasando nomás, estamos dividiendo esta. Entonces estamos hallando el concentrado el grado de zinc en el concentrado de plomo. Entonces esto nos sale 0.17. Lo mismo realizamos para el concentrado de zinc, ¿no? ¿Cuánto grado de plomo tenemos en nuestro concentrado de zinc? Pues acá tenemos el peso de la cabeza por su respectiva ley de cabeza. Me estoy guiando de esta fórmula por si acaso. Por su respectiva recuperación entre el concentrado, ¿no? El peso del concentrado. Entonces, este es el grado. Sale 0.01. Entonces, lo mismo. Ya. Y en el caso de la plata, varía un poco, pero en sí es la misma didáctica. Entonces, solamente se realiza, ¿no? Se multiplica el peso de la cabeza por la ley, por la recuperación, entre el peso y concentrado, ¿no? Lo mismo. Y también hacemos lo mismo para la plata en el concentrado de zinc. Hacemos lo mismo, el peso de la cabeza por su ley de cabeza, por su recuperación, ¿entre qué? 10. Entre esto, ¿no? Entre su concentrado, entre su peso del concentrado. Y así obtenemos. Y así es generalmente como se rellena un balance metalúrgico, ¿no? Esto te lo dan de dato, generalmente, y así se empieza a rellenar el balance metalúrgico, ¿no? Entonces tienes que basarte de estas dos fórmulas, de esta fórmula generalmente, para poder rellenar nuestro balance metalúrgico. Eh, Acá voy a explicar un poquito cómo se realizan los aportes y el valor punto, el valor de cada concentrado en realidad. No tiene valor punto, disculpen, aportes y el valor de concentrado. Entonces ahí vamos a realizarlo. Esto no lo he puesto en el PPT, pero de todas maneras para que lo tengan en cuenta, ¿ven? Entonces acá nos dan de dato que el precio cotizado del plomo es 2000, el precio cotizado del zinc es 2500 y el precio cotizado de la plata es 24. Eh, eh, Luego nos dan, ya, acá empezamos a calcular, ¿no? Los respectivos pesos. Esto es lo que hemos calculado en el balance metalúrgico, es por eso que lo estoy jalando nada más. Lo mismo de acá. Lo mismo, con respecto al peso de la plata, lo he calculado con la misma fórmula, que tendría que ser el peso por su plata y su recuperación. Lo mismo para el caso de signo. El peso de la cabeza por su plata, por su ley de cabeza, disculpen, por su recuperación y concentrado de signo. Entonces, partiendo de eso, nosotros podemos calcular la ley de la plata en el concentrado de signo, que vendría a ser como lo hemos observado acá, ¿no? Lo mismo. Entonces, esta es otra forma de calcularlo, ¿no? Que vendría a ser el peso del concentrado de plata con el peso del concentrado de plomo. Lo mismo acá. El peso de la plata en el concentrado de zinc con respecto al concentrado de zinc.
Esa es otra fórmula, ¿no? Que nos enseñaron también y que, como podemos observar, coincide. Nuestro radio concentrado de plomo y de zinc vendría a ser esto, ¿no? Peso de mina entre peso de concentrado. Entonces, en el plomo ya tenemos tanto nuestro peso de mina, que vendría a ser nuestro peso de cabeza, con respecto al peso de concentrado que lo hemos calculado anteriormente, ¿no? Y con respecto al radio concentrado de zinc, también lo mismo. Nuestro peso de cabeza, con respecto a nuestro peso de concentrado de zinc. Entonces, esto nos indica que por cada 55 toneladas de mineral, vamos a obtener una tonelada de concentrado. Lo mismo acá, ¿no? Por cada 10 toneladas de mineral de zinc, vamos a obtener una tonelada de concentrado. Entonces, esto es lo que nos significa, esto es lo que nos interpreta el radio de concentración, ¿no? Ya. Para llegar al valor concentrado, hemos hallado los aportes, que generalmente es de esta forma nada más. El precio por el grado de concentrado, como los observamos ahí de otra forma. Pero el valor de concentrado de plomo tiene como elemento pagable también la plata. Entonces también se le considera el aporte de la plata, ¿no? Lo mismo, como lo hemos visto también anteriormente, ¿no? Entonces tenemos el valor de concentrado de plomo en la suma, ¿no? Que vendría a ser el dólares por tonelada de concentrado fino, ¿no? En caso del valor de concentrado de zinc también. El aporte de zinc por el aporte de plata. Esto es otra forma para también realizar una valorización. Entonces, lo mismo, ¿no? Multiplicamos el precio por su respectivo grado de concentrado. Lo mismo acá. La ley de zinc, la ley de plata en el zinc, disculpen, el concentrado de zinc, por su respectivo precio. Lo sumamos y acá tenemos nuestro valor de concentrado de dólares por tonelada. Pero ojo, es de concentrado. Si nosotros queremos hallar el valor de mineral, de plomo, realizamos nuestra división, ¿no? El valor de concentrado lo dividimos en nuestro valor de concentrado, en nuestro radio concentrado de plomo. Ahí tenemos que nos dan un valor de dólares por tonelada de mineral. Lo mismo acá, ¿no? Nuestro valor de concentrado entre el radio de concentración del zinc. Y sumamos para poder hallar nuestro valor de mineral de cabeza, ¿no? Que nos piden también. Entonces este es nuestro valor de mineral de cabeza. Acá no estoy aplicando nada de reducción, ¿ya? Acá solamente estoy viendo cómo realizar otra forma de la valorización en caso de los pagos. Esta es una forma. Y si tú no estás muy seguro, de repente tienes alguna duda para poder, o sea, sientes que estás confundido en algo, para poder comprobarlo, hay otra forma, ¿no? Más rápida, ya que es que se aplica cotidianamente, ¿no? Que es calcular los aportes y sumarlo de frente nomás, ¿no? Entonces, esto de acá es realizar el precio por la ley de cabeza, por la recuperación. Este vendría a ser nuestro aporte de plata. Acá lo mismo, ¿no? El precio del zinc por la ley de cabeza del zinc, por su concentración, por su recuperación, disculpen. Y acá hacemos dos casos, ¿no? No, bueno, yo le he sumado. En realidad, generalmente se hace dos casos, dos sumas aparte, pero yo le he sumado. Entonces, lo mismo, el precio por la ley de la plata, por la recuperación tanto de la plata la recuperación de la plata en el concentrado de plomo y la recuperación de la plata en el concentrado de zinc. Entonces, es una forma más rápida, ¿no? En vez de estar haciendo todo esto lo que yo he hecho al comienzo. Entonces, una vez teniendo tanto los aportes de la plata, del zinc y de la plata, se empieza a sumar, ¿no? Y esto coincide, como se dan cuenta, ¿no? Entonces el valor de mineral de cabeza es lo mismo. Entonces esto es una forma como para comprobar, ¿no? Y generalmente cuando valorizo, lo compruebo con esta forma, para estar seguro, ¿no? De que mi valorización está bien. Y ya bueno, y ahora sí ya les expliqué, espero que eso sería todo por la presentación, muchachos. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, vamos a ver. Acá dice gracias por su atención y acá están las redes sociales, ¿no? Para que puedan ver las publicaciones del Círculo Minero. Bien, Fernando, muchas gracias por tu importante ponencia. Ha sido bastante larga y también hemos tenido, ¿no?, los casos prácticos. ¿Te parece Me si pasé, ¿no? pasamos a la descripción de las preguntas que han formulado los asistentes? Sí. A ver, Está ya. bien. A ver, empezamos creo que hay tres preguntas del señor Gustavo del Rosario. Ya. Vamos a empezar por ellas. Sin embargo, si alguien más tiene otra pregunta, puede formular en el chat. No hay problema. Bien, la primera pregunta es, ¿qué recomendaciones nos podría dar
para asegurar que la calidad o cantidad declarada por el vendedor y el comprador no presente mucha variación. Podría dar para por el vendedor, mucha variación. General, bueno, no comprendo muy bien esta pregunta, pero la calidad y la cantidad se realiza en ensayos. O sea, estos son ensayos apartes que te lo muestra el técnico, por así decirlo, y esto lo muestra, ¿no? Esta es la calidad que yo tengo en mi planta concentradora, que yo lo he realizado. Y esta es la cantidad que yo proceso, ¿no? Por día en mi planta concentradora. Entonces, este de acá, las recomendaciones, eh, eh, bueno, no entiendo muy bien la verdad, pero eh, bueno, una recomendación sería, no sé, no parar la planta, ¿no? Porque de ahí es la que viene la cantidad, por así decirlo, ¿no? La segunda es, ¿qué Ok, periodo de perdón. cotización recomienda? ¿Qué periodo de cotización recomienda para qué periodo de cotización recomienda para alguien que esté recién iniciando el negocio? Bueno, muy buena pregunta, Gustavo. Este de acá, yo también tuve como duda a la hora de llevar el curso. Y la recomendable es esto, el M+1, mes siguiente al mes de embarque, porque tú de frente ya tienes todo tu material, ¿no? Y puedes empezar a refinarlo y a eso y no perder nada de tiempo, ¿no? Porque nosotros sabemos que con el transcurso del tiempo el precio puede variar, ¿no? Y puede ser un poquito perjudicial para nosotros. Entonces, lo recomendable es el M+1. Ok, ¿Por qué se Fernando. paga 95%? Sí, ¿tú vas a leer las preguntas, Dani? Sí, Disculpe. preferible para tener un Ya, orden. disculpe. ¿Ya? Ya, da. Respecto a la primera pregunta, una pauta también podría ser tener en cuenta las pautas para logística de transporte de concentrados, ¿no? También Ah, sí, podría claro, contribuir para lo que claro, eso nos también. comenta el compañero. Bien, la otra pregunta es ¿por qué se paga el 95% y no el 100%? Te comento, esto se refiere a el contenido pagable. No sé si nos podrías comentar por qué se aplica este factor. Sí, es que eh, es difícil que a ti por un mineral te paguen el 100%, porque este contiene impurezas. Entonces, esto ya es cosa del comprador y el vendedor, ¿no? Porque si a ti te pagan el 100% no le conviene al vendedor, no le conviene claro, al vendedor, ¿sí? Entonces, por eso tiene que haber un promedio. Y la excusa, por así decirlo, de que no pago el 100%, no te voy a pagar el 100% de mineral es porque el mineral no está 100% puro, ¿no? Si fuera refinado, sí, porque el refinado ya pasa por procesos diferentes para poder obtener una alta pureza, ¿no? Pero en este caso estábamos hablando de concentrados y generalmente es 95%, 90, 80, pero no, nunca, bueno, lo que yo he visto en contratos, no he visto que se paga en concentrados 100%, ¿no? Por el motivo que te he comentado, que es el de las impurezas que procede nuestro mineral, aparte de las penalidades, obviamente. Ok, Fernando, muchas gracias. Tenemos una última pregunta del chat. ¿La merma se aplica a las toneladas métricas húmedas o a las toneladas métricas secas? No, la merma se le aplica a la tonelada métrica de humedad. Una vez que te dan esa merma, te aplicas a la tonelada métrica húmedas y ya con esa reducción que hemos tenido, ahí se realiza la disminución de la humedad, ¿no? Si es que en casa te dan merma también, porque esta merma yo lo puse, porque quería que vean un caso completo, porque generalmente no te dan merma, por lo que yo he visto. Pero lo puse merma en este caso para que puedan ver cómo se aplica, a qué se aplica, ¿no? Entonces, en este caso se aplica a las toneladas métricas húmedas. Si es que en caso a ti no te dan toneladas métricas húmedas y te dan de frente las toneladas métricas secas, ahí en ese caso la merma sí se aplica a las toneladas métricas secas, ¿no? Entonces ahí. Muy buena pregunta. Ok, Fernando, excelente. Bien, esas serían todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Puede encender sus micros. Sí, Daniel, yo tengo una consulta. Adelante, Primero Carlos. felicitar a Fernando por su brillante presentación.
Y Fernando, te quería hacer una consulta, ¿no? En el Excel que has mostrado, hemos visto que el aporte de la plata a los concentrados de zinc y de plomo es bastante abismal, ¿no? Hemos visto que aporta bastante al concentrado de plomo, pero casi nada quizá al concentrado de zinc. ¿A qué se debe esa gran diferencia en los aportes? ¿En esto no, Carlos? ¿Me dijiste? Acá, acá sí. Claro, a ver, vamos a observar esto. En el caso de... Esto va a depender también de la ley, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos observar que la ley de la plata, en el concentrado de plomo, es, es, este, es mayor, ¿no? Es recontra mayor con respecto a la de zinc. Entonces, esto es a partir de los cálculos. Yo creo que va a depender bastante de la ley de cabeza de zinc, de la plata, disculpen, y la recuperación que tiene tanto la plata en los respectivos concentrados, ¿no? Acá podemos observar que la concentración es mayor, o sea, no, disculpen, la recuperación es mayor en el concentrado de plomo. Es por eso que la ley nos sale mayor, ¿no? En el caso de zinc, nuestra recuperación es menor. Por eso que nos sale un pequeño aporte, ¿no? Y bueno, yo diría que eh, lo que depende bastante, lo que va a depender bastante del aporte, va a ser tanto la ley de cabeza de la plata y su respectiva recuperación. No sé te- si te hace la duda, Carvajal. Quedo sin Sí, voz. Fernando, o sea, para concluir, se recomienda, creo, también recuperar en el plomo a diferencia del zinc, ¿no? Y lo vemos ahí Ajá, en sí, tu balance, que hay más recuperación en el plomo que en el zinc. sí, se recomienda realizar el nuevo porque es más pagable, ¿no? Sí, tienes razón. Sí, Carvajal, sí. Está bien. Ya, ok. Ya. Ok, Fernando, muchas gracias. ¿Algún asistente tendrá una consulta más? Pueden encender su micrófono. Dani, yo te paso las presentaciones y ya lo compartes ya. Ya, ya, no te preocupes, vamos a compartirles a los que han, a los que se han inscrito en el formulario, ya, hoy o mañana vamos a enviarles a sus correos. También Este, una pregunta. sí, creo que ya no tenemos más preguntas, entonces ya daríamos paso a las palabras de cierre. ¿Podrías poner la última lámina, por favor, Fernando? Sí, sí, Dani. Disculpen, Mavis, por hacerlo largo, que no que quería apuntar en todos los temas para que lo tengan claro, ¿no? Sí, Fernando, está. Bien, a nombre del Círculo Minero Mario Sadamé Boguio, queremos agradecerte, Fernando, por tu valioso tiempo. De igual manera al señor Alex Falcón, que nos acompañó el día lunes, ¿no? En este curso que ha sido abierto, ¿no? Para todo público a través de nuestra página de Facebook. Agradecer a todos ustedes que nos han acompañado en estos 2 días principalmente, ¿no? En este pequeño curso introductorio que hemos tenido. Agradecer siempre su valiosa participación en todas nuestras actividades. ¿No? Recuerden seguirnos siempre en las redes para estar ahí al tanto, ¿no? Y más bien, Fernando, aprovechando que tenemos unos minutos, no sé si nos podrías comentar un poquito de la SME, que tú eres el nuevo presidente del Student Chapter. Sí, claro, Dani. Gracias por hacer el cherry también. Ya bueno, muchachos, sí. Bueno, yo este ciclo he tenido la oportunidad de ser presidente, me han dado la oportunidad de ser presidente del SMS en Chapter, más que todo de la UNI. Entonces, quiero explicar más que todo en qué consiste, ¿no? Este capítulo estudiantil, este Student Chapter. Este capítulo estudiantil es más que todo abarca el planeamiento de minado, ¿no? Pero nosotros, como sabemos, el planeamiento de minado abarca las diferentes bases de la minería, de la minería en realidad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo, o sea, lo que nosotros estamos proponiendo con nuestra nueva directiva, es poder abarcar tanto geología, minas y metalúrgica, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros objetivos que nos hemos propuesto. Nuestro chapter va a basarse tanto en preparar a los alumnos en estimación de recursos de minerales para el caso de geología
En el caso de mina, selección de métodos de minado y un poquito de mecánica de rocas también, porque hay un capítulo estudiantil aparte, pero de todas maneras es muy importante tener en cuenta eso. Pero vamos a basarnos en eso, tanto de subterráneo como superficial. Y en la parte de metalúrgica, vamos a ver el diseño de planta, la selección de equipos. Entonces, eh, siempre ha habido una confusión con respecto a este Student Chapter, ¿no? Porque generalmente yo he pertenecido al SME de tercer ciclo, y yo siempre pensaba que este Student Chapter era de ¿cómo se llama? De solamente estudiantes de ingeniería. Pero no, eso es totalmente falso, ¿no? Este Student Chapter es internacional y abarca tanto todas las carreras afines de la minería, tanto geología y metalúrgica, ¿no? En nuestra facultad. Entonces es por eso que nosotros queremos abarcar tanto a los estudiantes de geología y los estudiantes de metalúrgica. Esto también para los futuros concursos, ¿no? Hace poco nosotros hemos participado en un concurso internacional realizado por el SME, y entonces nosotros obtuvimos el segundo puesto a nivel general, pero nuestra oportunidad de mejora que hemos visto es integrar a estudiantes tanto de geología y de metalúrgica. ¿Por qué? Porque nosotros vimos esa falla, ¿no? En este caso, todo el grupo, todo el equipo fue integrado por estudiantes de minas. Y el concurso tuvo un enfoque metalúrgico. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Que nosotros tuvimos que leer bastante durante el concurso, ¿no? Tuvimos que aprender bastante de metalúrgica y tuvimos que aprender por nuestra cuenta, ¿no? Cosa distinta que hubiese sido tener en el equipo un estudiante de metalúrgica, ¿no? Entonces, por eso también en la estimación, en la parte de estimación también, nosotros en minas, en la escuela de minas nos enseñan, pero también hubiese sido más fácil si hubiésemos tenido un integrante de geología, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Para los futuros concursos que se vienen, en este caso el Perumín, los concursos del SME, que hay concursos, hay una infinita variedad de concursos del SME que nos da. Vamos a realizar un conjunto de trabajo, ¿no? Con todos los capítulos estudiantiles para poder integrar tanto estudiantes de geología y metalúrgica. Entonces, nuestro objetivo más que todo, como nuevo directivo, como nuevo presidente y como mi nueva directiva, es formar a los nuevos talentos, ¿no? Formar a las nuevas generaciones para que nos representen en nuestros concursos, ¿no? Tanto internacional como a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional es el Perumín, más conocido como el Perumín, y a nivel internacional es el Design Competition Student, si no me equivoco, algo así era. Sí, Student Design Competition, no, Metallic Design Competition, ahí está, ese es. Y entonces eso es lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Como nueva directiva. Y nada, gracias Daniel por darme la oportunidad de hablar un poco del SME. No hay problema, Fernando, siempre estamos para apoyarnos mutuamente. Entonces ya daríamos por finalizada esta segunda sesión del curso de comercialización de concentrados y también cerrando el curso. Nuevamente el agradecimiento a tu persona, Fernando, a Alex y a todas las personas que nos han acompañado en estos 2 días. Recordarles que los videos de las presentaciones se van a subir al canal de YouTube, Círculo Minero Mario Sadamé Boggio, ¿no? Ahí vamos a estarlo subiendo la siguiente semana. Los cursos de ahora y también los cursos internos que hemos estado dictando en esta semana. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Que sigan teniendo un buen día. Hasta la Gracias. próxima. Gracias a todos por su participación. Gracias Daniel, hasta luego. Hasta luego, Chao, Fernando. cuídense.